Durante siglos, la transmisión de conocimientos a través de libros constituye un fenómeno elitista, reservado en forma casi exclusiva a los monjes y sacerdotes. Los libros son piezas únicas de incalculable valor. Sin embargo, en la Edad Media, para la mayoría de la gente esto no tiene ninguna importancia, ya que casi nadie sabe leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionan a mano en los monasterios. Los monjes suelen tardar años en realizar sus copias artesanales. Hasta que finalmente, en 1450, un invento cambia el mundo para siempre. Se trata de una técnica de imprenta inventada por Johannes Gutenberg, oriundo de Maguncia, que permite reproducir libros en grandes cantidades y a precios relativamente económicos. Ya están dadas las condiciones técnicas para las transformaciones intelectuales, políticas y religiosas de los próximos siglos. Alrededor del 1400 nace en Maguncia Johannes Gensflaier, que más tarde será llamar Gutenberg. Su padre es un comerciante próspero de familia patricia. El joven Johannes concurre a la escuela monacal en Maguncia. Después se pierden sus rastros por un tiempo. Recién se vuelven a tener noticias suyas en 1434, cuando se establece en Estrasburgo. Allí instala un taller para fabricar espejos para los peregrinos. Esos espejos sagrados son muy populares entre los creyentes, que a través de ellos esperan capturar algo del resplandor bendito de las reliquias. Y para Gutenberg, eso se convierte en un negocio muy lucrativo. El comercio con objetos religiosos florece. Las imágenes de santos grabadas sobre madera son especialmente populares. La técnica de grabado llega a Europa recién en la Edad Media. Allí se utiliza fundamentalmente para difundir imágenes y textos. Pero realizar trabajos de impresión con esa técnica resulta muy complicado. Primero hay que pintar la página al revés, en espejo, sobre la plancha de madera. Después se empieza a dar forma a las letras. A continuación se entinta el cliché, se apoya el papel encima y se frota con la plegadera. A comienzos del siglo XV, este tipo de impresiones de hojas volantes realizadas en matrices de tipos fijos se ven cada vez más en el mercado. A veces también se unen varias páginas impresas para formar un libro xilográfico. El comercio con libros xilográficos también incrementa la importancia de los libros copiados a mano, cuya realización ha pasado desde hace ya tiempo de los monasterios a los talleres de copiado laicos. Sucede que con las primeras universidades se desarrolla una demanda imperiosa de libros. Surgen las primeras bibliotecas que a través de los libros abren las puertas de acceso a los conocimientos de la humanidad. Ahora no solo se necesita un acceso rápido y fácil a los libros. Los letrados quieren tener copias uniformes. Por eso comienzan a buscar febrilmente nuevos procedimientos de fabricación. Eso mismo es lo que está buscando Gutenberg. En 1446 regresa a Maguncia, en donde se encuentra con socios financieramente poderosos que le permiten comenzar con su emprendimiento comercial, al que denomina la obra de los libros. Gutenberg tiene una idea genial que contribuye al éxito de su invento. Descompone los textos en las partes que lo integran: letras, signos de puntuación y combinaciones frecuentes de letras, las ligaduras.
Esas ligaduras constituyen tipos de imprenta que se unen para imprimir palabras, líneas y páginas. Como están fundidos en metal, esos tipos de imprenta son móviles y pueden ser reutilizados. Para ello, en primer lugar, sobre una barra de metal que se utilizará como punzón, se talla una letra de forma que se vea como una imagen opuesta a la original. Luego, sobre un cubo de cobre blando, se golpea con el punzón y se obtiene un molde en bajo relieve. Esos moldes, denominados matrices, se llenan con plomo y de allí surgirán los tipos. Para poder producir todos los tipos necesarios en forma rápida y en cantidad suficiente, Gutenberg realiza otro invento notable: un aparato compuesto por un canal de vaciado rectangular. En uno de sus extremos se coloca la matriz. Luego se vierte plomo líquido adentro. Al abrir el canal de vaciado se obtiene el tipo fundido en plomo. Como la matriz de fundición puede ser reutilizada, permite fabricar una cantidad ilimitada de tipos idénticos. Finalmente, el tipógrafo va uniendo los tipos hasta formar líneas. Las líneas o columnas se van uniendo en la galera hasta formar la página que se desea imprimir. Y así queda lista la justificación, denominación que se sigue utilizando en nuestros días. La justificación se impregna con una tinta especial para impresión que Gutenberg preparaba con hollín, barniz y clara de huevo. Para realizar la impresión, Gutenberg había desarrollado una prensa especial, cuyo funcionamiento era una adaptación de las prensas usadas por los vitivinicultores. Las primeras impresiones que realiza Gutenberg son documentos, bulas papales y gramáticas. Pero muy pronto Gutenberg se embarca en un proyecto ciclópeo, la Biblia Latina. Para este proyecto funde más de 100.000 tipos. Los tipógrafos e impresores de Gutenberg trabajan durante más de 2 años en la primera edición de 180 ejemplares. El texto se imprime en letra gótica inspirada en la letra manuscrita. A continuación, el iluminador agrega las iniciales y los signos en color. Con su Biblia, que se cuenta entre los libros impresos más bellos del mundo, Gutenberg logró demostrar que la impresión tipográfica estaba a la altura estética de los manuscritos. La edición se agota enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg no salen de su asombro. Por primera vez, una obra está disponible en una cantidad tan grande de ejemplares, y se trata de ejemplares uniformes. Por primera vez, la palabra escrita adopta un carácter vinculante. Los conocimientos acerca de esta técnica revolucionaria se expanden rápidamente. Muy pronto se abren los primeros talleres de imprenta en Bamberg, Colonia y Basilea. Aldo Manuccio, un editor veneciano muy hábil para los negocios, comienza a imprimir a los clásicos antiguos. Su clientela consiste en toda la élite intelectual del humanismo en Europa. Manuccio emplea a los impresores más talentosos de la época. Juntos crean una nueva letra de molde llamada Antiqua, que se extiende rápidamente por toda Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión ya se ha impuesto en forma definitiva. Miles de títulos, en ediciones de hasta 1000 ejemplares, ingresan en el mercado. Ahora los libros se vuelven artículos accesibles incluso para el bolsillo de la gente sencilla, y la alfabetización de la sociedad asegura una cantidad de lectores en constante crecimiento.
Uno de los admiradores más fervientes de Gutenberg es el reformador Martín Lutero. La nueva manera de imprimir conduce a Lutero a una idea ambiciosa: que los laicos emancipados también puedan leer la Biblia sin intermediarios y decidir de ese modo entre la verdad revelada y las prácticas falsas de la Iglesia. Así, Lutero encarga una edición de más de 500.000 de ejemplares de su traducción de la Biblia al alemán. Se trata de una edición gigantesca para la época. Y para difundir la doctrina evangélica, Lutero reparte cientos de miles de volantes. Pero no solamente Lutero, sino también muchos emperadores, reyes y ciudades libres del imperio se sirven de la impresión masiva para divulgar sus ideas. Muy pronto se descubre la virtud de los volantes como medio para difundir las noticias. Cuando en 1524 se anuncia el descubrimiento de una constelación extraña, los nuevos periódicos inundan el país de advertencias acerca de la proximidad de un nuevo diluvio. El primer diario, llamado Vienen las Noticias, aparece en la ciudad de Leipzig en el año 1650 y se imprime 6 veces a la semana. Pero el periódico no se impondrá sino hasta el siglo XIX, luego del desarrollo de la prensa rápida y rotativa, impulsada por máquinas de vapor. Finalmente, con la impresión en offset, se modifica en forma definitiva la técnica inventada por Gutenberg. Ahora las partes que se imprimen y las que no se imprimen están en un mismo plano. Primero, se traspasa la página a imprimir a una plancha de impresión delgada mediante un proceso de exposición fotográfica. Luego se humedece la plancha con agua para que los sectores que no hay que imprimir no absorban color. A continuación se esparce la tinta de impresión, que es oleosa y queda impregnada en los sectores previamente expuestos. Con la técnica de impresión en offset no se imprime directamente desde la forma tipográfica sobre el papel, sino que la tinta de impresión se pasa primero por un rodillo de caucho para compensar el exceso. De ahí la denominación en inglés offset, y desde allí se transfiere al papel. De esa manera se puede imprimir más rápido y utilizar papel de menor calidad. A pesar de que su invento posteriormente continuó desarrollándose, es indudable que con su imprenta de tipos móviles, Johannes Gutenberg sentó las bases del mundo de los medios de comunicación actuales. Hasta el día de hoy, su invento sigue siendo uno de los más importantes en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, Gutenberg no tuvo mucha suerte con su invento. Aún no había terminado de imprimir su Biblia cuando su financista le canceló el crédito. En el consiguiente pleito judicial, Gutenberg pierde su taller de imprenta junto con todas las Biblias que ya tenía listas hasta ese momento. Poco después, Maguncia es ocupada por tropas enemigas y Gutenberg tiene que exiliarse. 3 años más tarde, le permiten regresar a su patria en calidad de empleado del nuevo arzobispo. El gran inventor muere el 3 de febrero de 1468. Lo entierran en la iglesia franciscana de Maguncia. Al inventar la imprenta de tipos móviles, Johannes Gutenberg cambió el mundo para siempre. Durante siglos, la transmisión de conocimientos a través de libros constituye un fenómeno elitista, reservado en forma casi exclusiva a los monjes y sacerdotes. Los libros son piezas únicas de incalculable valor. Sin embargo, en la Edad Media, para la mayoría de la gente esto no tiene ninguna importancia, ya que casi nadie sabe leer ni escribir.
En la Edad Media, los libros se confeccionan a mano en los monasterios. Los monjes suelen tardar años en realizar sus copias artesanales. Hasta que finalmente, en 1450, un invento cambia el mundo para siempre. Se trata de una técnica de imprenta inventada por Johannes Gutenberg, oriundo de Maguncia, que permite reproducir libros en grandes cantidades y a precios relativamente económicos. Ya están dadas las condiciones técnicas para las transformaciones intelectuales, políticas y religiosas de los próximos siglos. Alrededor del 1400 nace en Maguncia Johannes Gensfleisch, que más tarde será llamar Gutenberg. Su padre es un comerciante próspero de familia patricia. El joven Johannes concurre a la escuela monacal en Maguncia. Después se pierden sus rastros por un tiempo. Recién se vuelven a tener noticias suyas en 1434, cuando se establece en Estrasburgo. Allí instala un taller para fabricar espejos para los peregrinos. Esos espejos sagrados son muy populares entre los creyentes, que a través de ellos esperan capturar algo del resplandor bendito de las reliquias. Y para Gutenberg, eso se convierte en un negocio muy lucrativo. El comercio con objetos religiosos florece. Las imágenes de santos grabadas sobre madera son especialmente populares. La técnica de grabado llega a Europa recién en la Edad Media. Allí se utiliza fundamentalmente para difundir imágenes y textos. Pero realizar trabajos de impresión con esa técnica resulta muy complicado. Primero hay que pintar la página al revés, en espejo, sobre la plancha de madera. Después se empieza a dar forma a las letras. A continuación se entinta el cliché, se apoya el papel encima y se frota con la plegadera. A comienzos del siglo XV, este tipo de impresiones de hojas volantes realizadas en matrices de tipos fijos se ven cada vez más en el mercado. A veces también se unen varias páginas impresas para formar un libro xilográfico. El comercio con libros xilográficos también incrementa la importancia de los libros copiados a mano, cuya realización ha pasado desde hace ya tiempo de los monasterios a los talleres de copiado laicos. Sucede que con las primeras universidades se desarrolla una demanda imperiosa de libros. Surgen las primeras bibliotecas que a través de los libros abren las puertas de acceso a los conocimientos de la humanidad. Ahora no solo se necesita un acceso rápido y fácil a los libros. Los letrados quieren tener copias uniformes. Por eso comienzan a buscar febrilmente nuevos procedimientos de fabricación. Eso mismo es lo que está buscando Gutenberg. En 1446 regresa a Maguncia, en donde se encuentra con socios financieramente poderosos que le permiten comenzar con su emprendimiento comercial, al que denomina la obra de los libros. Gutenberg tiene una idea genial que contribuye al éxito de su invento. Descompone los textos en las partes que lo integran, letras, signos de puntuación y combinaciones frecuentes de letras, las ligaduras. Esas ligaduras constituyen tipos de imprenta que se unen para imprimir palabras, líneas y páginas. Como están fundidos en metal, esos tipos de imprenta son móviles y pueden ser reutilizados. Para ello, en primer lugar, sobre una barra de metal que se utilizará como punzón, se talla una letra de forma que se vea como una imagen opuesta a la original. Luego, sobre un cubo de cobre blando, se golpea con el punzón y se obtiene un molde en bajo relieve. Esos moldes, denominados matrices, se llenan con plomo
y de allí surgirán los tipos. Para poder producir todos los tipos necesarios en forma rápida y en cantidad suficiente, Gutenberg realiza otro invento notable: un aparato compuesto por un canal de vaciado rectangular. En uno de sus extremos se coloca la matriz. Luego se vierte plomo líquido adentro. Al abrir el canal de vaciado se obtiene el tipo fundido en plomo. Como la matriz de fundición puede ser reutilizada, permite fabricar una cantidad ilimitada de tipos idénticos. Finalmente, el tipógrafo va uniendo los tipos hasta formar líneas. Las líneas o columnas se van uniendo en la galera hasta formar la página que se desea imprimir. Y así queda lista la justificación, denominación que se sigue utilizando en nuestros días. La justificación se impregna con una tinta especial para impresión que Gutenberg preparaba con hollín, barniz y clara de huevo. Para realizar la impresión, Gutenberg había desarrollado una prensa especial, cuyo funcionamiento era una adaptación de las prensas usadas por los vitivinicultores. Las primeras impresiones que realiza Gutenberg son documentos, bulas papales y gramáticas. Pero muy pronto Gutenberg se embarca en un proyecto ciclópeo, la Biblia Latina. Para este proyecto funde más de 100.000 tipos. Los tipógrafos e impresores de Gutenberg trabajan durante más de 2 años en la primera edición de 180 ejemplares. El texto se imprime en letra gótica inspirada en la letra manuscrita. A continuación, el iluminador agrega las iniciales y los signos en color. Con su Biblia, que se cuenta entre los libros impresos más bellos del mundo, Gutenberg logró demostrar que la impresión tipográfica estaba a la altura estética de los manuscritos. La edición se agota enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg no salen de su asombro. Por primera vez, una obra está disponible en una cantidad tan grande de ejemplares, y se trata de ejemplares uniformes. Por primera vez, la palabra escrita adopta un carácter vinculante. Los conocimientos acerca de esta técnica revolucionaria se expanden rápidamente. Muy pronto se abren los primeros talleres de imprenta en Bamberg, Colonia y Basilea.